El otro día encontré un estudio que decía que 1 de cada 4 atletas en Estados Unidos consumían marihuana. Naturalmente no entendí el porqué si los deportistas tienen esta reputación de ser súper saludables y no consumir ni siquiera tabaco o alcohol. Además, como te debe pasar a vos, vengo de un país donde no se puede ir y comprar esta sustancia como si nada. Pero aunque fuese de venta libre y 100% legal, ¿por qué la consumirían si cosas como el alcohol o el tabaco afectan su rendimiento? ¿Quiere decir que el cannabis no lo hace? La estrella olímpica estadounidense de atletismo, Sha'Carri Richardson, fue suspendida durante meses tras dar positivo por marihuana. Además, según informes de los propios jugadores, los deportistas de la NBA o la NFL, para darte ejemplos, consumen cannabis. Y no es solo los atletas profesionales. Un estudio reciente encontró que más del 80% de los usuarios de cannabis disfrutan de hacer ejercicio. Resulta ser que esa imagen que tenemos todos de la gente que fuma no es más que un cliché. Entonces, ¿es todo lo que pensábamos sobre el cannabis y el deporte incorrecto? Con la legalización de la marihuana en más y más países y más atletas admitiendo consumirla, este debate se vuelve muy complicado de entender. Porque de primeras uno pensaría que está prohibido por el doping, pero entonces no tiene sentido que tantos atletas la consuman. Entonces, ¿puede la marihuana hacerte un mejor atleta? Buen provecho si estás comiendo, y déjame decirte que el uso de la sustancia en los deportes no es nuevo. El uso de drogas es tan antiguo como el propio deporte, pero el dopaje tampoco es nuevo, estaba presente en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. Incluso en los años antes de Cristo se sabía que aumentar los niveles de testosterona mejoraba el rendimiento. Como las hormonas inyectables no estaban disponibles, tomaban cosas como semen de Hércules. Que no se asusten, se cree que es hoja de mostaza exprimida nada más. También consumían sangre de Hefesto, que era ajenjo, y hueso de ibis, que era espino. No irónicamente, el más famoso de todos era el semen de Hércules, que se creía que le daba más fuerza y virilidad a quien lo consumiera. Igual no era tan científico como ahora. Otra de las pociones orales que usaban era el vino en el que se había ahogado un cuervo. Según Filóstrato, un escritor griego, los dos grupos profesionales que más utilizaban estas pociones y hechicería eran los atletas y las prostitutas. Y fíjate lo importante que era ganar. Muchos acudían a la magia negra para perjudicar a su oponente. Ponían escritos en rollos de plomo, enrollados y enterrados en cementerios donde se suponía que los muertos los llevarían al inframundo. Uno de estos fue encontrado en Atenas. Iba dirigido a un corredor y decía: no dejes que pase la línea de salida. Si la pasa, haz que se desvíe y se deshonre. En criollo era el equivalente a escribir el nombre de un jugador de fútbol en un papelito y ponerlo en el freezer, como muchos hicieron en el mundial. El problema era que no estaba permitido. Los organizadores de los juegos hacían que los atletas juren ante un pedazo de carne de cerdo puesto enfrente de una estatua de Zeus. Les hacían jurar que no habían recurrido a métodos ilícitos para conseguir la victoria. A ver, al no existir un control estricto, esto realmente no detenía a los atletas. Sobre todo porque en la Grecia antigua los beneficios de ganar unos Juegos Olímpicos eran mucho más altos que en la actualidad. Por ejemplo, ganaban grandes sumas de dinero, tenían un desfile para los victoriosos y muchos usaban esta victoria para iniciarse en la política. Pero lo que pasaba cuando los agarraban era bastante curioso, era muy parecido a una cancelación en Twitter. Claramente eran castigados, se les prohibía participar en los juegos y sus nombres se grababan en piedra en el camino que conducía al estadio. Además de los nombres de los atletas, también caía su familia, y muchos de ellos pagaron su fraude con su propia vida. La mitología escandinava dice que los berserkers, definidos en Wikipedia como guerreros vikingos que combatían semidesnudos y que entraban en combate bajo cierto estado de trance psicótico, tomaban una mezcla llamada butotens, que aumentaba su poder físico con un leve riesgo de locura. Es magnífico porque estos tipos usaban sustancias para literalmente volverse locos. Llegaban al punto en el que mordían sus escudos y se sacaban cachos de piel antes de salir a la batalla y mataban a todo lo que se les cruzara por el camino. Bueno, esta receta secreta aparentemente incluía hongos. Se cree que la resistencia al dolor venía por tomar estos hongos alucinógenos o por beber pan o tomar cervezas contaminados por cornezuelo de centeno, otro hongo. Por lo que puedo leer acá, este hongo tenía altos contenidos de ácido lisérgico, que es el precursor al LSD. Los vikingos y otros pueblos consumían cerveza que contenía plantas alucinógenas como el belenio negro, que según indica internet te da una sensación como de ser más ligero. Fíjate lo dopados que iban, que se suele describir que eran fuertes como osos o toros, que llegaban a ir a pelear sin armaduras y casi sin ver por estar en este estado de trance. Y este estado de locura fue el que también inspiró a muchos animes y videojuegos con el modo Berserker.
Es esto de estar dominado por el enojo o estar completamente fuera de sí. Se puede ver en Neon Genesis Evangelion, Shingeki no Kyojin o el mismo Berserk. También en la antigua Roma, los atletas bebían infusiones herbales para fortalecerse antes de las carreras de carros. Tenían su propia bebida energética usando miel fermentada y llegaban a pensar que consumir sangre de gladiadores les daba más fuerza y vigor. Igual esto era más un ritual supersticioso que otra cosa. Pero así como es cuestionable que la sangre o hongos alucinógenos aumenten el rendimiento, no está claro que el cannabis lo haga. Entonces, ¿por qué está prohibido? El debate se reavivó en nuestra sociedad moderna cuando Sha'Carri Richardson fue descalificada para los Juegos Olímpicos de Tokio tras dar positivo por marihuana. Muchos comentarios de redes sociales en ese entonces decían cosas como que no lo entendían porque la marihuana era legal en varios estados y países. Este es un argumento bastante débil. En los deportes de élite realmente no importa si la sustancia es legal o ilegal. Lo único que importa es si está prohibida por la Agencia Mundial del Antidopaje. De hecho, hay un montón de sustancias completamente legales que te pueden meter en serios problemas si sos un deportista de élite. Por ejemplo, consumir alimentos con semillas de amapola, como panes y tortas, puede generarte un positivo en el dopaje. Esto es por la presencia de morfina y en algunos casos codeína, compuestos del opio que están presentes en las semillas. Embostero es porque vienen de la misma planta que se usa para producir el opio, que aunque no lo tengan directamente puede contaminarse en el proceso de recolección. Comer alimentos con estas semillas puede aumentar de forma temporal los niveles de morfina en la orina. Un oficial de cárcel en Estados Unidos fue suspendido por dar positivo en morfina y después se acordó que había comido un bagel con semillas de amapola. Bueno, algo así ocurre con el cannabis. Es legal en varios países, pero ¿cómo decide esta Agencia Mundial del Antidopaje que entre en la lista de sustancias prohibidas? Hay 3 criterios: la mejora del rendimiento, el riesgo para la salud y si la sustancia viola el espíritu del deporte. Si la sustancia cumple al menos 2 de estos 3 criterios, se prohíbe. Suena muy fácil, pero cuando lo aplicás al cannabis te encontrás con un montón de sorpresas. La marihuana se añadió a la lista de sustancias prohibidas después de que el medallista de oro canadiense Ross Rebagliati diera positivo para la sustancia en 1998. Este tipo encima era importante, fue el primer medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Después de la competencia detectaron THC en su orina. El Comité Olímpico Internacional decidió descalificarlo y sacarle la medalla. Pero el chisme no termina acá. El Comité Olímpico de Canadá apeló a toda esta situación diciendo que el cannabis no estaba prohibido en ese momento. Además, Ross dijo que el THC apareció en su orina no por haberlo fumado ni consumido, sino porque simplemente estuvo expuesto al humo. Y todo salió más que bien para el canadiense. En febrero del 98 le devolvieron su medalla. Aunque bueno, en abril prohibieron la sustancia y los medios empezaron a llamar a todo esto como la regla de Ross Rebagliati. Aunque la marihuana está prohibida por la Agencia Mundial del Antidopaje, hay muy poca evidencia científica que dice que te pueda volver un atleta más rápido, más fuerte o más grande. Si acaso el cannabis tiene la reputación de disminuir el rendimiento deportivo. Los primeros estudios demostraron que el cannabis puede aumentar la frecuencia cardíaca, incrementar la presión arterial y por tanto dificultar la capacidad de hacer ejercicio. Hay algunos beneficios físicos objetivos, pero estos son un poco menores. Para que te hagas la idea, en el deporte olímpico de tiro al arco, por ejemplo, el alcohol está prohibido porque puede ayudar a estabilizar la mano. Hay gente que dice que el cannabis potencialmente podría ofrecerte un beneficio similar, aunque tampoco encontré muchos datos científicos que respalden esta hipótesis. La Agencia Mundial del Antidopaje llegó a una conclusión basada en un estudio de 2011 sobre el cannabis en el deporte. En este estudio, los autores argumentan que fumar cannabis reduce la ansiedad, lo que permitiría a los atletas desempeñarse mejor bajo presión y aliviar el estrés antes y durante la competencia. Encima, en este estudio tuvieron chisme con un doctor. En el estudio mencionan un tipo que se llama Dr. John Wagner, que supuestamente describió el cannabis como ergogénico, que mejora el rendimiento físico. Pasa que el tipo después se tuvo que plantar y decir que nunca había afirmado eso. Posteriormente tuvo que aclarar que era un comentario que dijo así al pasar, un comentario casual y que jamás imaginó que iba a llegar a los Juegos Olímpicos. Esto nos lleva a uno de los principales problemas del cannabis en el deporte. Hasta hace relativamente poco era ilegal en un montón de países, entonces eso limitó la capacidad de estudiarlo en laboratorios y ambientes controlados. Como resultado hay un montón de especulaciones, pero se encuentran muy pocos datos concretos. Incluso este mismo estudio de 2011 de la Asociación Mundial de Antidopaje indica que se necesita mucha más información científica para llegar a alguna conclusión. Afortunadamente existe internet y encontramos 2 estudios nuevos. Son 2 estudios independientes del año 2020 que llegan a una conclusión completamente distinta a la de la Asociación Mundial del Antidopaje. Uno de ellos dice: el cannabis no actúa como un agente que mejora el rendimiento deportivo como lo sugieren
en las creencias populares y debe evitarse antes del ejercicio para maximizar el rendimiento. O sea que según esta gente no te ayuda un carajo para hacer deporte. Y ahora deberíamos irnos por otro camino, el cliché de la gente que consume. El artículo menciona que el 70% de los usuarios que consumen cannabis disfrutan mucho del ejercicio y dicen que consumirlo lo hace más agradable. Y acá me veo un poco en la responsabilidad de aclarar que no hay evidencia científica que dice que mejore tu rendimiento físico o que te ayude de alguna manera. Es más, los profesionales que encontré por internet recomiendan evitar su uso. Pero bueno, un poco te saca la creencia de que el que fuma no hace nada y es un vago. Así que la ciencia dice que si bien puede aumentar tu disfrute, no te ayuda en el rendimiento. O sea que no cumple el primer criterio de los tres. ¿Qué hay del segundo criterio? ¿Es o no un riesgo para la salud? Según Forbes, el 26% de los deportistas de Estados Unidos habían consumido cannabis y el 67% lo hacían para combatir dolores musculares. O sea que más de la mitad lo había usado a pesar de las prohibiciones. Acá se presenta otro problema para todo este tema de la salud. Los atletas lo usan y hay ligas como la de béisbol, hockey o la NBA que apenas le interesa, no los persiguen. Aunque bueno, también hay que aclarar que son organizaciones que no se comprometieron formalmente con la Asociación Mundial del Antidopaje. Calvin Johnson, miembro del Salón de la Fama del NFL, dijo que fumaba luego de la mayoría de los juegos y que ahora tiene su propio negocio para vender la sustancia en su forma vegetal, comestible y con infusiones. Megan Rapinoe es embajadora de la marca CBD de su gemela. Aunque las atletas mujeres tienen menos influencia que los hombres para hablar abiertamente de estos temas. Como ganan menos, les deja mucha menos libertad para respaldar y hablar de un tema tan controversial como lo expliqué en el video del fútbol femenino. Pero para no desviarnos del tema, ¿presenta o no un riesgo para la salud? Dando un resumen rápido, sí existen preocupaciones con el consumo continuo de la marihuana. Por ejemplo, los problemas respiratorios de fumar, que su uso prolongado puede afectar al cerebro, dándole dificultades para pensar, recordar y aprender, y que existe un riesgo aumentado de psicosis. Aunque también existe la otra cara de la moneda, que es de la que hablan los atletas, es el manejo del dolor y de la ansiedad. El cannabidiol o CBD es un componente del cannabis que ha mostrado potencial en la reducción del dolor y la inflamación. Y por lo que dice internet también se usa para relajar y calmar la ansiedad. John Smith de los Cowboys admitió que fumaba antes de cada partido en una entrevista con Bleacher Report en 2019. Él dijo: "Cuando fumo puedo concentrarme y realmente hacer el trabajo que tengo que hacer. Siento que nadie puede detenerme cuando estoy allá afuera". Lo que realmente tenemos que preguntarnos no es si la marihuana tiene riesgos para la salud para tipos como vos o como yo, sino es cómo afecta a los atletas de élite. Y también si representan un riesgo mayor para la salud como sustancias que no están prohibidas, como por ejemplo el alcohol. Que acá me dice que en 2018 removieron el alcohol de la lista de sustancias baneadas. Para esta parte quise tener en cuenta el típico argumento de que la marihuana no es tan mala como el alcohol o el tabaco. Según el CDC, una de cada 10 muertes en adultos en edad de trabajar en los Estados Unidos se debe al consumo excesivo de alcohol. Ahora bien, el cannabis de por sí no causa muertes, o sea, nadie se muere por el simple hecho de consumirlo. Pero un estudio de Florida encontró 386 muertes asociadas a la droga, como por ejemplo accidentes de tráfico por conducir fumado. Tampoco se puede ignorar la tendencia que está teniendo todo el mundo para legalizarla, y que lo legalicen tiene un impacto directo hacia el último de los tres criterios. Hablemos del espíritu del deporte. Este es el más difícil de evaluar porque no podemos hablar directamente de hechos científicos ni de estudios, sino que esto es ética. Lo más fácil es dar un pequeño recorrido a lo que dijo la Asociación Mundial del Antidopaje en el año 2011. Dijeron que el cannabis es una sustancia ilegal en la mayoría del mundo y por lo tanto cree que el modelo a seguir de los atletas hoy en día es incompatible con su uso. Y acá hay mucha gente argumentar que si la sociedad y las leyes deciden que el cannabis ya no es ilegal, los atletas que la consumen ya no serían un mal modelo a seguir. Y que por ende no tendría sentido decir que está en contra del espíritu deportivo. Entonces, ¿puede la marihuana hacerte mejor atleta? Lo más probable es que no. Puede aumentar el disfrute, pero no hay evidencia alguna que aumente tu rendimiento. También está el aspecto del dinero. Muchas ligas ganan plata por patrocinadores de alcohol, por ejemplo. Y acá veo dos caminos posibles. Que sea cuestión de tiempo hasta que acepten el cannabis como una industria, o que pase como con el tabaco en el automovilismo. Que saquen cualquier tipo de publicidad porque por más que sea legal representa un riesgo. Y ya que estamos, comentame qué opinás vos de todo este tema. Mi nombre es Pachu Zubiri y nos vemos en la próxima.